Saludos, Eduardo. Saludos, José. Mucho gusto, gracias por estar acá. Bueno, mi señal, como siempre, no es de la mejor, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible por mantenernos en vida acá en directo. No, o sea, la música la encuentro suave, tranquila, pero no tengo idea de dónde es. Tú me dices que es de la película Interestelar, no tengo idea, no sé, pero me pareció agradable la música y por eso la puse. No tengo idea de dónde pertenece esa música. Es que aquí dice Relaxing Medieval Music. Ya está. Claro, dice Fantasy Celtic. Bueno, ya está. Bien. Bien, amigos. Con esta música de fondo que parece que no pegaba mucho. Bueno, me dejé guiar porque decía música medieval, de relajación. Entonces por ahí va. Y a mí como me gusta la música medieval, bueno, ya está. Bien. Espero que la señal, como les digo, esté sobreviva hasta el final de esta transmisión, ¿ya?
Está tan mala la señal que ni siquiera me salen cuántas personas están ahí. Yo creo que deben haber unas 2 personas, 3 personas, pues, hasta el momento. Bueno, esperemos que se unan más. De todas maneras, esta grabación queda disponible después en la sección de transmisiones en vivo de este canal de Institutum Veritas Dei. ¿Ok? Bien. Lo que quiero hacer hoy día en esta lectio es comentar unos pasajes bíblicos que me resultan muy oportunos, considerando la crisis espiritual en la cual se encuentra la iglesia, ¿verdad? Vamos a orar primero, ¿sí? Voy a hacer una oración para pedir, solicitar o encomendarnos en la mano a nuestro gran Dios, a fin de que Él pueda bendecir y guiar esta conversación, esta tertulia, esta exposición, este análisis, esta reflexión. ¿Ok? Bien, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque nuevamente me permites estar frente a estos medios para poder dirigirme a mis amigos, a mis hermanos, a mis alumnos y poder compartir con ellos un análisis bíblico que espero así resulte de gran bendición espiritual para quienes lo escuchen. Bendice y guía a aquellos que estarán en vivo acompañándome y también a aquellos que verán de manera diferida este programa. Señor, te doy gracias porque me has permitido tener alimento, salud y por sobre todo mis capacidades mentales óptimas para poder ayudar y cooperar a otros al entendimiento del Evangelio. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, saludos a Alexi, Alexi Gallardo, ya tocayo mío, yo también soy Gallardo. Así que bueno, compartan el link, siéntanse libre de compartir el link en sus grupos de WhatsApp, en sus contactos. No tengo ningún problema en esto, esta transmisión es pública, el programa Lectio es un programa público, ¿ok? Así que pues pueden compartirlo. Vamos a tratar hoy día una temática bastante interesante que yo sé que a ustedes les va a gustar mucho. Y decía en la introducción que me ha llamado la atención algunos textos, bueno, me ha vuelto a llamar la atención algunos textos de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Ah, el hermano Rodrigo. Ah, perfecto, hermano Rodrigo. Mucho gusto tenerte acá. Sí, tú me habías hablado por WhatsApp. Bien. En la carta del apóstol Pablo a los filipenses hay unos textos que son ad hoc, son convenientes repasar o volver a repasar. ¿Por qué? Porque la iglesia actual está en crisis, independiente de todos los fuegos artificiales que ustedes vean, de los estadios llenos, del fuego cayendo del cielo, de la proliferación de evangelistas de Facebook, de una serie de voladores de luces que constantemente ustedes están viendo, o declaraciones grandilocuentes, ¿no es cierto?, de algunos expositores, ¿verdad? Lo cierto es que todo creyente que conoce la Escritura y conoce las profecías bíblicas se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta que la iglesia actualmente no está salando como debería ser al planeta Tierra. Primero, con mentiras, diciendo que el mundo para Cristo, el planeta para Cristo, que Chile para Cristo, que Perú para Cristo, que Nicaragua para Cristo, puras mentiras que no tienen ninguna base en la Escritura. La Sagrada Escritura claramente nos dice que la salvación pertenecerá a unos pocos. ¿Cómo me dice usted? Claro, la salvación, el rescate, el sacrificio de Jesús está disponible para toda la humanidad, consciente, viva, vital, que pobla el planeta en estos momentos y tiene sus 5 sentidos, sus capacidades mentales lúcidas y puede entender el Evangelio y decide libremente aceptar esta invitación a la salvación.
La salvación está abierta a todo el mundo. O como dice el apóstol Pablo allá en Gálatas, si no me equivoco, ¿verdad? Que hemos sido predestinados. Ese predestinados, algún día alguno de ustedes, si asiste a uno de los cursos que yo tengo sobre las cartas paulinas, van a entender algunas cositas. Y ahí el apóstol Pablo dice predestinado, predestinó. Ese predestinó dice relación con el objeto o la intención o el propósito del plan de salvación. En otras palabras, del propósito de la venida de Cristo como hombre. El propósito era que todos accediésemos al arrepentimiento y a la salvación. Es decir, hemos sido predestinados, es decir, se nos ha considerado eternamente para ser salvos. ¿Vale? Pero la salvación, la invitación a la salvación se encuentra con algo. Llega la salvación, ¿verdad? Y se encuentra con algo. Se encuentra con una puerta. Esa puerta está muy bien simbolizada en el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Ustedes se han leído, bueno, hay algunos alumnos que están conmigo en la diplomatura en escatología bíblica, y cuando lleguemos a analizar la séptima iglesia del Apocalipsis, capítulo 3 de Apocalipsis, mensaje a la iglesia de la Odisea, allí el Señor Jesús nos habla, voy a parafrasear, ¿verdad? Quiere entrar por una puerta, llama a una puerta, ¿verdad? Bien. El que el Señor Jesús llame a esa puerta es que nos quiere invitar a ser salvos. Pero ¿quién decide abrir esa puerta para que el Señor Jesús entre como invitado y cene con nosotros? Nosotros decidimos abrir esa puerta o mantenerla cerrada. Si ustedes leen el texto del mensaje a la Odisea, dice que el Señor Jesús llama, no que con una patada la echa abajo. Tampoco pone explosivos para abrir la puerta, porque Él respeta al morador, respeta al dueño de casa, y Él llama, porque la salvación, la invitación a la salvación es un acto, perdón, sí, estoy bien, la invitación a ser salvo es gratuita y la aceptación de esa invitación es libre. Nadie se salva obligado, porque Él nos ha constituido como seres racionales, inteligentes, independientes. ¿Entiendes? Independencia con cierta facultad que nos permite tomar decisiones libres y soberanas. Eso se llama libre albedrío, que se traduce en el uso de la voluntad. Yo decido, una vez escuchada la invitación a la salvación, aceptarla o rechazarla. No voy a profundizar en eso, hay ejemplos bíblicos de sobra, que nos muestran que muchos se les invitó, pero no aceptaron. ¿Vale? Muchos llegarán tarde también a aceptar la invitación a la salvación. Eso también está registrado en la Escritura. Como también está registrado en la Escritura que no todo el mundo se salvará. Eso sí lo sabemos de antemano. Si hay algo que sabemos de antemano, es que no todo el mundo será salvo. La idea inicial es que sí, ojalá todos fueran salvos, pero la realidad no es esa, porque la gran mayoría decidirá no ser salvo. Por eso que la Sagrada Escritura y en general el libro de Apocalipsis nos habla de un residuo, de un remanente, de un pequeño campamento, dice ahí en Apocalipsis cuando habla de el capítulo de los 1000 años.
¿vale? Hay otros, y acá está un tercer grupo, hay otros que aceptaron la salvación, pero no perseveraron y se perdieron en el camino. Eso también lo enseña la Sagrada Escritura. Por lo tanto, eso de que tú aceptas la salvación y ya está sellado tu destino, eso es falso. Es una falsa idea, doctrina. Se ha hecho muy popular, claro, porque es fácil, ¿verdad? Una vez que acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador, ya no importa lo que haga o no haga, o viva o cómo desviva, y ya no importa. Porque sea como sea, mi existencia, voy a ser salvo igual. Y eso llama a el descuido, a la negligencia, a la infidelidad, a la negligencia, a la no perseverancia. Y destruye ese mensaje famoso de que la salvación no se pierde, ese mensaje famoso que es súper atractivo, imagínense ustedes. Tengo garantizada la salvación al solamente aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Oh, claro. Bueno, quienes dicen eso no tienen la menor idea, o bueno, no falte sinvergüenza que sí, pero la gran mayoría que están en esa postura no tienen idea de lo que están enseñando ni de lo que están creyendo. Y a quienes sí conocemos la Escritura, ¿no es cierto? Nos damos cuenta inmediatamente que quienes están con ese discurso desconocen absolutamente el plan de salvación. Técnicamente, en la Biblia, eso se llama la justificación por la fe. Y hay un aspecto de la justificación por la fe que ha sido descuidado, olvidado y atacado por los actuales predicadores del Evangelio. ¿Vale? Ahora, el diablo no tendría éxito si eliminase de raíz la justificación por la fe. Fracasaría, porque hasta el más ignorante de los creyentes se daría cuenta que cierto evangelio que se predica, donde no se enseña ni se entiende la justificación por la fe, no es muy verdadero. Así que el diablo ha presentado en la iglesia actual un sucedáneo de la justificación por la fe, donde ha presentado algo de verdad, el perdón, ¿verdad? La etapa inicial de la justificación. Yo voy a explicar algo acá porque yo no saco nada para estar hablando de justificación por la fe y es posiblemente que algunos de ustedes no tengan idea lo que es la justificación por la fe. La hayan experimentado quizá, pero teóricamente no saben lo que es. ¿Vale? Cuando hablamos de justificación por la fe, estamos hablando de una experiencia espiritual. Es una experiencia que también se constituye en un proceso. Es decir, es un proceso espiritual. Eso es la justificación por la fe. Y como todo proceso, tiene un comienzo, una génesis, y tiene un final, una conclusión. Bien, ¿cuál sería el comienzo o la génesis de la justificación por la fe? Bueno, toda una experiencia que tiene que ver con el convencimiento de pecado. El Espíritu Santo habla al corazón, habla a la mente. Cuando digo corazón, estoy hablando de la mente, el entendimiento, ¿verdad? Nos hace comprender nuestra situación real, nos conmina a buscar solución para reparar esa condición degradada y pecaminosa, caída, ese divorcio del Dios verdadero, y pedir perdón. Hay un arrepentimiento, hay un perdón de los pecados por la fe. Eso se llama justificación.
somos justificados por Cristo. Cristo nos justifica ante el Padre. Estoy resumiendo. Todo esto está hermosamente explicado en toda la Biblia, especialmente en Romanos y Gálatas. ¿Vale? El Señor Jesús nos imputa, nos atribuye su vida santa, sus vestiduras blancas de impecabilidad, sin pecado, y nos viste, nos quita, simbólicamente hablando, nos quita nuestras vestiduras manchadas de pecado y nos viste con sus propias ropas, porque hemos confiado y hemos solicitado su justicia, su vida justa, eso es su justicia, su vida justa, que sin cobrarnos nada gratuitamente, ¿verdad? Él nos ofrece. ¿Ok? Ok. Bien. Esa es la justificación por la fe. Pero una vez que yo doy el puntapié inicial a ese proceso llamado justificación por la fe, mediante el perdón, arrepentimiento, convencimiento de pecado, perdón de los pecados, bueno, no termina ahí el proceso. Luego estoy hablando de un proceso. Si no, hablaría simplemente de un evento definitivo. No, es un proceso que inicia. Cuando yo inicio en ese proceso de la justificación por la fe, por la experiencia que le he contado recién comienza la experiencia cristiana. Porque desde que soy perdonado hasta que me encuentre con el Señor Jesús algún día, todo ese lapso, la Biblia le llama santificación o perfección del carácter. Y ahí tendría que definir lo que es carácter, que también hay otra distorsión en la iglesia. Cuando digo iglesia, estoy hablando en términos generales. ¿Habrá algún maestro bíblico, alguna denominación que todavía exista donde enseñe correctamente la justificación por la fe? Pero la gran mayoría, se lo digo yo, con más de 25 años de circo, que la gran mayoría ha olvidado, o si no ha olvidado, lo trata así de pasadita, la experiencia de la justificación por la fe. Entonces, la justificación por la fe es un proceso que inicia con el perdón de los pecados, pero continúa con algo que se llama santificación y culmina la justificación por la fe, el proceso, la experiencia de la justificación por la fe, termina con algo que se llama un tercer episodio, un tercer experiencia, un tercer estado, que se llama la glorificación. Justificación, santificación, glorificación, que es el culmen, es el colorario, es el punto final a este proceso. Entonces, todo ese proceso se llama justificación por la fe. En otras palabras, cuando hablamos de justificación por la fe, eso incluye la experiencia inicial de perdón del pecado, la vida o el trayecto que se llama santificación, una nueva vida santa, de obediencia, de lealtad a Jehová, y culmina como premio, como corona, con la glorificación. Es decir, nuestros cuerpos son transformados para vivir en gloria eterna. Bueno, la iglesia se ha quedado pegada, o más bien dicho, ha caído en la trampa del diablo, primero, de confundirlos con el mensaje bíblico. O sea, primero ha engañado a la iglesia desacreditando el estudio bíblico, que no es bueno estudiar, que mucha letra, que no sé qué, y no sé qué, bueno, todo eso. Entonces, la iglesia le ha dado más énfasis a la experiencia empírica, a la experiencia eh, emocional, a la búsqueda de maravillas, a la búsqueda de demostraciones.
de cosas portentosas. Y ya no está usando la razón, el entendimiento, sino que se han vuelto como animales espirituales. Perdona que use estas palabras tan fuertes, pero el animal no razona, no entiende, actúa por instinto, por impulso, actúa por estímulos. Así se ha vuelto la iglesia, como un animal, actúa por estímulos. ¡Ay! Es que yo sentí, es que yo me emocioné, pero si yo lo vi. Bueno, pero ¿qué dice la escritura? Lo que tú sentiste, lo que tú viste, lo que tú experimentaste, lo que tú viviste, ¿está aprobado por la escritura? Porque si no sabías, y el que no estudia la escritura no lo sabe, porque si tú no sabías, el diablo también falsifica milagros, también puede hacer hechos portentosos. El diablo también trabaja las emociones, las impresiones, imita los milagros de Jesús descritos en la Biblia. Por lo tanto, no es guía segura el depositar nuestra fe en lo que sentimos, porque las emociones son pasajeras, no tienen solidez. Pero el escrito está, así dijo Jehová. Eso sí tiene solidez. Por lo tanto, la regla para probar toda experiencia religiosa es la Sagrada Escritura. Si no hablaren conforme a ella, no les ha amanecido. Y así se ha distorsionado el mensaje evangélico desde los púlpitos. Y por eso vemos los shows, mal testimonio, las ridiculeces que ustedes ven por internet que suceden en las iglesias, los bochornos que ustedes ven, los circos que ustedes ven, los artistas que ustedes ven. Y es porque se han alejado de esto, de la Sagrada Escritura. Y el aspecto que se ha abandonado de la Sagrada Escritura y que le sirve al diablo es esa segunda etapa que les mencioné, que es la santificación. Porque si tú das mal testimonio o no tienes idea de cómo vivir el cristianismo y crees que con solamente llamarte cristiano y haberte arrepentido de algún pecadillo y haber aceptado a Jesús, con eso basta. Pero el Señor Jesús es claro cuando dice que aunque lo llamen Señor, Señor, Él dirá, no os conozco. Porque no basta de los dientes para afuera decir soy cristiano, yo acepté a Cristo el año tanto, o vengo de familia cristiana, o soy nacido cristiano. No sirve. Lo que le pone el sello de legitimidad a tu profesión de cristiano es tu vida transformada por la gracia de Cristo, porque eso predica más que estar chorreando saliva con una toalla en la mano. Lo que convertirá al mundo será nuestra conducta. Con la boca cerrada nos mirarán cómo vivimos y eso predicará. Bueno, la etapa de la santificación o perfección cristiana ha sido abandonada, desprestigiada, tergiversada. Y por supuesto que algunos lo confunden, algunos ignorantes de siempre y que cada vez son mayoría, confunden la idea de la santificación con la salvación por obras. Miren hasta dónde ha llegado la ignorancia. Las obras justas, cuando la Biblia habla de las obras, está hablando de conducta, hechos, no necesariamente fundar un orfanato.
No necesariamente llevarle café y sándwich a los indigentes en la calle. No necesariamente. O sea, no necesariamente se trata de, cuando hablamos de obras, la Biblia está hablando de hacer un acto bueno. No necesariamente. Cuando hablamos de obras, y eso porque estos predicadores ignorantes no saben lo que significa en la Biblia, en el contexto de la justificación para la fe, la palabra obras. Entonces, estos ignorantes, o estos perros, o estos falsos maestros, o estos anticristos, así los llama el apóstol Juan, desacreditan el concepto de obra porque lo asimilan a mérito propio, a salvación por obras, a legalismo. Eso es ignorancia, porque el Señor Jesús realizaba obras. Pero en el contexto de la justificación por la fe, el apóstol Pablo también hacía obras. Y no entienden que en el contexto de la justificación por la fe, las obras en la Biblia significa testimonio personal, actuar, vivir cotidianamente, ser luz del mundo. Eso es obra. ¿Por qué? Porque la transformación de la conducta, del carácter, del ser, que me permite tener una existencia similar a la de Cristo, parecerme cada vez más a mi Señor Jesús. Eso es fruto del Espíritu Santo. Es decir, lo que se ha abandonado en la iglesia hoy día es en la generación de frutos. ¿Y qué son los frutos? Las obras. Ejemplo, yo era un, no digo yo, estoy ejemplificando. Si yo era un jugador de casinos, un vicioso, que llegué a estar en la ruina por el juego, por el vicio, puede ser cualquier vicio. Estoy poniendo de ejemplo el tema de los juegos de azar, por ejemplo. Bueno, cuando Jesús llega a mi vida y comprendo por la Sagrada Escritura y aprendo de la persona de Jesús la verdadera conducta, la mejor conducta, bueno, nace en mí el deseo voluntario de seguir esa conducta, que me parece hermosa la del Señor Jesús, y yo quiero ser como Él. Y el Espíritu Santo comienza a cooperar junto con mi voluntad. La voluntad, es decir, la decisión, el deseo de querer, es fortalecida por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no obliga a nadie, yo tengo que querer, pero como yo estoy tan degradado por el vicio y el pecado, mi voluntad está debilitada porque voy a volver a caer y voy a volver a caer y voy a volver a reincidir. Necesito un poder externo que me ayude y fortalezca mi voluntad para vencer. La victoria sobre el pecado, en este caso el vicio del juego, por ejemplo, se obtiene únicamente con mi decisión y el apoyo del Espíritu Santo. Eso da la victoria. Si el Espíritu Santo no me apoya, lo más probable es que no baste mi propia decisión de dejar el alcohol o dejar las drogas. Voy a volver a caer y voy a volver a caer y voy a volver a caer porque estoy luchando con mis propias fuerzas y no solicitando el poder que Jesús ha prometido. Y ese poder se llama Espíritu Santo. Bueno, eso que estoy explicando así tan rápido y tan sencillo, eso no se entiende en la iglesia. Y por eso vemos líderes cristianos o hermanos o congregaciones que dejan mucho que desear, porque su vida es transformada a media, no perseveran. Creen que con el solo hecho de profesarse cristiano y haber aceptado en algún momento en su vida ser cristiano, basta. No siguen perseverando, venciendo día a día todos los defectos y debilidades que aún quedan. Porque cuando uno acepta al Señor Jesús y es perdonado, sí, hay una transformación parcial del ser, claro que sí, pero quedan muchas cosas todavía.
Y eso hay que irlo venciendo y hay que irlo eliminando por el poder de Dios en mi vida, hasta la perfección del carácter y de la vida. Eso lo enseña el apóstol Pablo en casi todas sus cartas él enseña eso, pero se ha confundido la victoria sobre el pecado, el vencer el pecado en la vida, como salvación por obra. Porque hay una confusión en los términos. La palabra obra se equipara a salvación por obras. Eso no es así. Porque las buenas obras o las obras justas o el vivir justamente o santamente es un fruto de la permanencia del Espíritu Santo en la vida. ¿Vale? Por eso que ustedes ven a veces hermanos que se golpean el pecho en las reuniones, pero tienen una vida de diablos. Y les da lo mismo dar mal testimonio. Porque dicen que Cristo los ama y después van el fin de semana a golpearse el pecho a la congregación. Yo no los culpo, porque a lo mejor fueron mal enseñados, no entienden, están en ignorancia. Pero es nuestro deber, una vez aceptado al Señor Jesús, vivir conforme a Jesús. ¿Y cómo se desarrolla la santificación? Mediante la obediencia o la lealtad. Cuando yo obedezco a Jesús y vivo como Él me dice que tengo que vivir, comienza diariamente a producirse una transformación, una metamorfosis. Él diariamente puede ayudarme a vencer el egoísmo, la avaricia, el ánimo de venganza, el chismerío. Y así podríamos seguir una lista interminable. Todo eso puede ser eliminado. Es paja, es musgo, es mugre la vida que tiene que irse eliminando hasta que se refleje el carácter de Cristo en mí. Que cuando la gente me vea a Jesús, no a Jesús en persona, el carácter de Jesús. El Jesús descrito en la Escritura encuentre a alguien similar en la tierra. Y eso significa ser luz del mundo. Bueno, la iglesia está al debe con eso. Vale, termino con esto. En Filipenses capítulo 3, yo no sé si me están viendo porque tengo un problema de señal, así que no sé si me están escuchando viendo. Si alguien me puede escribir en el chat sería fantástico. En Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Por lo demás, dice Pablo, hermanos, gozaos en el Señor como fuente de felicidad. Interesante que la filosofía por siglos se ha preguntado qué es la felicidad. ¿Cómo encuentro la felicidad? Bueno, acá el apóstol Pablo es muy sencillo, nos dice, gozaos, sean felices, regocíjense, pero en el Señor, ahí está la fuente de la felicidad, el Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Gracias, Leslie, por avisarme. Hay una frase famosa en latín que he repetido varias veces ya, que es repetitio et mater studiorum. La repetición es la madre del aprendizaje. Y eso lo tenían claro los apóstoles. Habían enseñanzas que estaban claras, pero los apóstoles constantemente estaban repitiendo lo mismo para que no se olvidara, porque la experiencia de los apóstoles les enseñó que las iglesias olvidaban muy rápido. Así que había que estarle repasando constantemente ciertas cosas. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en Gálatas? ¿Ah? ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en Gálatas ahí, capítulo 1, versículo 6, en Gálatas 1:6? Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado. Esa palabra alejado quiere decir apostasía. O sea, luego alguien le contó el cuento a la iglesia de Gálatas y la iglesia de Gálatas se fue. Por eso Pablo tenía constantemente que estar repasando las cosas. Lean ahí, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Y para vosotros es seguro. Filipenses 1:3, perdón, Filipenses 3:1. Y para vosotros es seguro. Eso es una regla pedagógica. Imagínense la lección de profe que nos está dando Pablo. ¿Alguno aquí quiere ser profesor, instructor? ¿Quiere enseñar la Sagrada Escritura? Aprendamos de los principios pedagógicos de Pablo. Constantemente estaba repitiendo las cosas que la iglesia supuestamente tenía claras. Algo parecido los reformadores del siglo XVI nos enseñaron. ¿Ah? Reformata semper reformanda. Constantemente la iglesia tiene que estarse reformando, repasando los hitos, los pilares, las enseñanzas. No sea que nos hayamos relajado. ¿Vale? Así que el apóstol Pablo dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esta misma regla de estar repitiendo lo que es seguro y conveniente para la iglesia, también lo entendió el apóstol Pedro. Si ustedes van a segunda de Pedro 1:12, segunda de Pedro 1:12, ahí dice, clarito como el agua, segunda de Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordaros. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Ah? Y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué es esto de la verdad presente? ¿Por qué Pablo no dice la verdad? ¿Por qué dice la verdad presente? Bueno, porque cada época, cada generación es testigo de alguna crisis presente, el momento presente, la contingencia. ¿Vale? Y para cada crisis o contingencia hace falta volver a la escritura para saber dónde aferrarnos. El apóstol Pedro le está llamando verdad presente. En el momento actual en que estamos, recordemos lo que siempre ha estado establecido para no alejarnos. Interesante. Volvemos a Filipenses capítulo 3. Leslie me escribe ahí, profe, yo sé que esto lo has repetido varias veces. Ya a mí me pasa eso que describe como esto de la justificación no se predica. Me cuesta mucho grabarlo en mi mente para entenderlo con claridad. Perfecto. Exactamente. La manera de poder grabarlo constantemente, y Pablo nos enseña, el Señor Jesús nos enseña, Pedro nos enseña, es estar constantemente repasando, repitiendo. Yo he dado cursos y seminarios, tanto online como presencial en las congregaciones. He dado conferencias y estudios sobre los dos pilares fundamentales para comprender la justificación por la fe en teología. Y eso es Gálatas y Romanos. Oiga, cada vez que yo doy una conferencia, aprendo algo nuevo, porque hay tanto que ver, tantas cosas que dijo Pablo. Oiga, si Romano no es sencillo. Hay que estar constantemente repasando y a ver a qué se refiere Pablo cuando habla de ciertas cosas. Entonces no es fácil. Pero por eso sigamos la regla pedagógica y aplicámosla a nosotros mismos. Repitamos constantemente, repasemos constantemente, porque la mente es frágil, se olvida. Ahora, si yo me olvido, imagínense la generación que siga.
Yo el día que me muera, yo espero que estos videos sigan en el aire, porque quizás a alguien más le va a servir. Pero yo no sé si va a haber otro profesor Walter por ahí. Ese es el tema. Y cada vez quedamos menos. Cada vez quedamos menos. Yo le voy a contar una pequeña infidencia acá. Me ha tocado observar algunos institutos de teología por internet y he visto cada cosa, cada incompetente, cada irresponsable, cada indecente me ha tocado ver enseñando teología. Hay gente buena, hay gente que tiene talento, hay gente que tiene el don de la enseñanza, pero muy poca, es muy poca. Y eso a veces me angustia, porque uno quisiese no morir nunca, porque pienso en la próxima generación. Claro, y uno a veces dice, bueno, claro, uno siente seguridad en lo que sabe y sabe que lo que hace lo hace bien, porque lo hace con amor, con preparación, con formación, pero ojalá, yo le decía esto a una hermana el otro día, que me tenían invitado a varias partes acá en Chile, a varias ciudades. Entonces yo le decía, hermana, me gustaría partirme en 10 pedazos y estar en 10 pedazos al mismo tiempo, pero no se puede, güey. ¿Mm? Eso me pasaba cuando yo viajaba mucho, hace muchos años atrás viajé por todo el mundo dando conferencias, ahora estoy ya más reposado. Y había momentos que me invitaban de varias partes al mismo tiempo. A veces tenía que ir a Bolivia, a veces tenía que ir a Perú, a veces tenía que ir a Canadá, o a veces tenía que ir a Suiza. Y no podía estar en varias partes al mismo tiempo. Este, y hoy día me pasa lo mismo. Hoy me pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Aunque después de la pandemia, yo ya no viajé mucho, ya se cerraron muchas puertas y bueno, eso era, algún día le contaré su testimonio. El asunto es de que volvemos a Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Y ahora viene una advertencia. Guardaos. Ese guardaos es precaución, ojo, atento. Ahora, esto no lo dice, esto no es exclusivo de Pablo. Ya el Señor Jesús nos había dicho lo mismo, guardaos. Solo que no ocupa la palabra guardado. Bueno, sí, pero generalmente no lo usa Cristo. Jesús en Mateo 24 dice, y vendrán falsos profetas, falsos cristos. Él está anunciando que habrían mentirosos usando el Evangelio. Es cosa que usted entre a Facebook y vea la cantidad de artistas que hay ahí. Chilenos y extranjeros. Donde le han bajado el nivel al Evangelio, donde uno ve cada vulgaridad, cada ordinariez, cada sinvergüenza usando el Evangelio, cada indecente usando el Evangelio, hablando cada disparate. El apóstol Pablo, ustedes encuentran a lo mejor que yo estoy siendo muy duro. Yo estoy siendo suave, porque los apóstoles eran más duros que yo. Miren cómo trata, a cómo se refiere el apóstol Pablo a ciertos personajes. Versículo 2, Filipenses 3:2. Guardaos de los perros. Guardaos de los perros. El perro era el animal más denigrante, el más despreciable. Era un insulto eh, peyorativo, menospreciativo para dirigirse a alguien. El judío consideraba al gentil perro. Con eso le digo todo.
El perro es el que come carroña, el que come lo que encuentra, el que vaga por las calles, el que anda de aquí para allá buscando un amo, el que le mueve la cola a cualquiera, que le da de comer. Guardado de los perros, está hablando de personas. Vuelvo a repetir otra vez, guardado de los malos obreros. Como que todos los pastores son de Dios. ¿Cómo que todos los pastores son de Dios? No, hay pastores que no son de Dios. Hay obispos que no son de Dios. Hay predicadores o predicadoras que no son de Dios. ¿Quién dijo que todo el que habla de Cristo es de Dios? ¿Quién dijo eso? ¿A quién se le ocurrió la idea totalitaria de que no se puede criticar a un pastor? Y te sacan el texto bíblico, no toque al ungido de Jehová. Y sé yo si es ungido del diablo. Claro que puede ser ungido del diablo, ¿por qué no? ¿No enseña la escritura que hay buenos maestros y malos maestros? Mateo 24, el siervo infiel y el siervo fiel. ¿No dice el apóstol Juan en el capítulo 1, en la primera carta de Juan y la tercera carta de Juan, no habla de los anticristos? ¿No advierte el apóstol Pablo de los falsos apóstoles, los falsos maestros? ¿No advirtió nuestro Señor Jesús de los falsos profetas? Profeta es el que habla el nombre de Dios. Entonces, ¿de dónde salió esa idea totalitaria de que no hay que hacer ninguna crítica a ningún pastor? Si yo escucho a un pastor haciendo y hablando estupideces en un púlpito, yo no tengo la obligación de respetar a ese mentiroso. Si me está enseñando algo que contradice lo que enseña la escritura, ¿por qué yo tengo que considerarlo un siervo de Dios? Los siervos de Dios no son intocables. Bueno, depende. Si es de Dios y si no es de Dios. Y esto se empeora todavía con la reverencia que se le está rindiendo a algunos líderes. Un endiosamiento, una cosa impresionante. Yo he visto por ahí que invitan a evangelistas y los reciben como que entra Donald Trump, una cosa así. Le ponen una alfombra y van por los pasillos y toda la gente le hace reverencia y se hacen para al lado y lo sigue la cámara. Y una cosa, pero impresionante. Eso es paganismo. Pobre gente. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, ¿ok? Guardado de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Noten que 3 veces el apóstol Pablo dice guardado. Cuando un versículo o un apóstol repite varias veces una palabra es porque quiere dar énfasis. Guardaos, guardaos, guardaos. Por ahí un texto que dice preparaos, 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 ¿verdad? Santo, santo, santo. Cuando se repite varias veces, y generalmente son 3, es porque el autor bíblico, bajo inspiración del Espíritu Santo, quiere dar énfasis. ¿Por qué creen ustedes que en Mateo 24 el Señor Jesús repite tantas veces, vendrán falsos profetas? Una de las principales señales, si ustedes leen Mateo 24, las señales del tiempo del fin, en el Sermón del Monte del Señor Jesús, ustedes se van a dar cuenta que de todas las señales que el Señor Jesús advirtió, la que más se repite tiene que ver con los engaños. Iba a ser la principal señal del tiempo del fin. El engaño. Ahora, si bien el engaño iba a predominar en el mundo, yo me pregunto, bueno, ¿y dónde están los que desengañan? ¿Dónde están los que enseñan lo correcto? ¿Dónde están? Porque alguien tiene que contrarrestar el engaño, ¿o no?
bueno, los que contrarrestan el engaño, yo no quiero ir para allá ahora, pero se nos vamos a ir del tema, pero los que contrarrestan el engaño son los famosos entendidos, de los que habla Daniel. ¿Han leído usted ahí el apóstol Daniel? Bueno, el apóstol Daniel, el profeta Daniel, ¿ok? ¿Vale? Ah, sí, la famosa discusión si se pierde la salvación. Mira, hay una serie de debates que no deberían ser debates porque la escritura zanja esas cosas, ¿no? Hay cosas que la escritura están clarísimas como el agua, pero se han vuelto controversias, se han vuelto debates porque no se va a la escritura. O sea, todo debate, toda controversia, Rodrigo, se zanja con la escritura. ¿Sabes tú la cantidad de veces que a mí me he visto envuelto en realidad? Me he visto envuelto en esa famosa discusión de que si la salvación se pierde. ¿Verdad? Bueno, hay muchos casos en la escritura de personas que aceptaron al Señor Jesús y no perseveraron. ¿Vale? Que dejan, en otras palabras, la justificación por la fe la dejan a medias. Aceptan al Señor Jesús, pero se diluyen en el camino. Se diluyen, fracasan, abandonan, abortan, apostatan. Si la salvación no se perdiese, no existiría la apostasía. La escritura habla de la apostasía. Apostasía quiere decir que tú renuncias, tú abandonas, le das la espalda a lo que una vez profesaste o aceptaste para aceptar otra cosa. Eso es apostasía. ¿Te das cuenta? Y esa no es el camino, no es la verdad. El creyente vive la verdad, no un sucedáneo de verdad, no una falsificación, no una imitación de la verdad. El creyente genuino vive acepta la verdad y vive la verdad tal cual está revelada acá. Aquí está la verdad. Santifícalos o perfecciónalos, que es lo mismo, perfecciónalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ejemplo, los gnósticos. Los gnósticos usan la Sagrada Escritura también para fundamentar su persuasión. Usted le pregunta a un gnóstico si cree en el Señor Jesús y le va a decir que sí. Pero ¿es el camino para la salvación? No. Hay hermanos cristianos que creyendo en su ignorancia, que imitando o asimilando la cultura judía, están más cerca de lo original, de lo genuino. Eso se llama apostasía, porque no es el camino. Y comienzan con ciertas peculiaridades. Ustedes han visto gente rara y prácticas un poco extrañas en algunas iglesias. ¿Ok? El Señor Jesús dijo claramente, el que persevere. La perseverancia tiene que ver con la paciencia. Es lo mismo. La paciencia de los santos. La paciencia de los santos quiere decir la perseverancia en el trayecto que dura la vida. Yo acepto al Señor Jesús como Señor y Salvador y de ahí comienzo un caminar cristiano. Por eso que el apóstol Pablo habla de que el justo vivirá por la fe. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 1, dice el justo, es decir, el justificado, el perdonado, no termina ahí. Ahora vivirá. Es perdonado, tiene un encuentro con Jesús, pero después le sigue la vida, tiene que seguir viviendo. Vivirá por la fe. El perdón es por la fe, pero el vivir también es por la fe.
Yo vivo acepto al Señor Jesús por la fe, soy perdonado por la fe, pero ahí sí tengo que seguir viviendo en esta tierra por la fe, como vivió Abraham y todos los héroes de la fe de Hebreos 11. Ahora, todo ese trayecto hasta que venga Cristo, hay que perseverar. ¿Perseverar en qué? En la fe. No apostatar, no abandonar. ¿Vale? En Filipenses 3, Leslie me dice acá, ¿qué quiere decir mutiladora del cuerpo? Para allá voy, para allá voy, para allá voy. Bueno, yo tengo un curso, tengo un curso sobre Romanos y tengo otro sobre Romanos y Gálatas. Algún día lo vamos a ofrecer, lo vamos a dar. Ojalá ustedes se nos unan, ¿ya? Ahí queda todo clarito, como el agua. Ahí se van a dejar de pelear si la salvación se pierde o no. Y es una discusión absurda porque la Biblia explica claramente, claramente que la salvación hay que conservarla, hay que cuidarla, hay que regarla, hay que podarla, hay que perfeccionar la fe, hay que vivir por la fe. Y ese vivir bíblicamente se llama santificación o perfección del carácter. ¿Vale? El Señor Jesús nos dijo a nosotros, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed imitadores de mí. Y Jesús era perfecto. Sed santos, como yo soy santo. ¿Vale? Esa es la escala, pero ahora se ha bajado la escala. ¿Vale? Filipenses 3:2, guardado de los perros, guardado de los malos obreros. ¿A quién se está refiriendo Pablo específicamente en el contexto de Filipenses? Guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los malos obreros y los perros. Y que parece que estaban trayendo problemas a la iglesia, porque cuando Pablo da esta advertencia, lo hace contra algunos que estaban trayendo problemas en la iglesia. ¿Pero a qué se refiere él específicamente cuando dice perros, malos maestros, mutiladores del cuerpo? ¿A qué se refiere? ¿Mm? Sí, lo que pasa es que, Rodrigo, lo que pasa es que el calvinismo, a ver, entendamos una cosa, Juan Calvino, así como Martín Lutero y otros hombres de Dios los usó para actuar o reivindicar ciertas verdades para su tiempo. Ellos revivieron una verdad que en su época estaba oscurecida. ¿Vale? Dios los usó, sí, para reivindicar ciertas verdades. Por ejemplo, ¿qué verdades bíblicas estaban oscurecidas en la Edad Media y a fines de la Edad Media, cuando irrumpe la reforma protestante como tal, digamos? Bueno, la justificación por la fe. La doctrina bíblica que estaba enterrada era la justificación por la fe, a propósito de las indulgencias. Por lo tanto, del punto de vista teológico, doctrinal, había que reivindicar esa verdad. Y Dios usó a estos hombres para reivindicar esa verdad. Es la verdad que el mundo necesitaba en ese momento. Pero Martín Lutero, Calvino y otros no eran perfectos. Ellos profundizaron, sistematizaron, reivindicaron muchas cosas bíblicas, hicieron cosas maravillosas, pero también cometieron errores. Martín Lutero no es perfecto. Es un ser humano como cualquiera, pero Dios lo usó, tenía habilidades y tenía características que la providencia vio bien en él usarlo. Era valiente, impetuoso, hacía falta alguien así, con pantalones, ya está. Calvino, bueno, Calvino no tenía el carácter de Lutero, pero Calvino tenía el don de la sistematización. Ordenaba la fe por punto, era muy dogmático, escribía tal y tal cosa, pero tampoco era perfecto. Calvino se equivocó en muchas cosas. Acuérdense lo que pasó con Miguel Servet.
donde se le acusa a Lutero de no haber hecho suficiente para salvar a Servet, o tomar medidas, o tomarse atribuciones que no están sancionadas por la Sagrada Escritura, por ejemplo, porque Calvino contribuyó a influir grandemente en las autoridades de Ginebra y se impusieron normas religiosas con apoyo del poder civil. Eso no está sancionado por la Escritura. Entonces, los ministerios de Lutero y de Calvino, como ejemplo, no fueron perfectos. Martín Lutero hizo declaraciones bastante polémicas que hasta el día de hoy le pesan. Entonces, ellos cuando redactaron sus libros, porque ellos escribieron libros también, a mí, perdone que me exprese de esta manera, los libros de Martín Lutero y los escritos de Calvino son sumamente interesantes y valiosos desde el punto de vista cultural, educativo, religioso, pero no son la Biblia. No son la Biblia. Nosotros no, esto es la regla infalible, este es el libro inspirado. Los libros de Calvino no son inspirados. Útiles, sí. Los de Lutero, sí, pero no son inspirados. O sea, mi última autoridad es esto. Y en ese punto, el calvinismo no fue acertado, no es acertado. ¿Vale? No es acertado. Y la famosa predestinación, que Calvino la leyó y la interpretó de una manera que no es, porque predestinación, según lo dice el apóstol Pablo, dice relación con una consideración eterna para la salvación. Es decir, todos estamos predestinados, Dios pensó en nosotros y nos destinó para salvación. Pero yo escojo, porque yo no soy robot, si él no es un robot que no puedo decidir por mí mismo, ¿vale? La salvación está ofrecida, hemos sido predestinados, considerados para ser salvos, todo el mundo. La sangre de Cristo ha sido derramada para todo el mundo. Bueno, y si yo no quiero aceptar la sangre de Cristo, no me interesa el Señor Jesús, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Las consecuencias de esa posición, de entender mal la predestinación, ha llevado a una tremenda psicosis en la iglesia y a un desánimo terrible. Es una idea que no aporta la esperanza, porque se produce el efecto de inseguridad. Bueno, ¿qué saco yo, verdad? Con profesar el cristianismo. Quizás Dios ya me tiene determinado que no voy a ser salvo al fin y al cabo, ¿verdad? Mejor me largo al mundo a gozar y se acabó. Es un poquito peligroso esa idea. Y también induce a la salvación por obra, efectivamente. Un poquito peligroso eso. Por eso es mejor quedarse con lo que dice el apóstol Pablo, lo que enseña la Biblia, y no lo que interpretó Calvino. ¿Vale? Bien. Ya, voy a lo que me decía Leslie, que qué es los mutiladores del cuerpo. Con esto voy terminando. Mira, al final quería tocar todo el capítulo 3 y ya no voy a alcanzar ya. Pero bueno. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando habla de los mutiladores del cuerpo? Los malos obreros, pero aquí está la clave. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Pablo está aludiendo, para no darme tantas vueltas, Pablo está aludiendo a los judaizantes. Los judaizantes que fueron los principales obstructores de la obra de los apóstoles y que eran los principales causantes de controversias en las congregaciones. ¿Vale? Porque los judaizantes pretendían que el cristianismo, ya en ciernes, debía adoptar cierta ritualidad o práctica propia de otra religión, que se llama judaísmo. Quiero aclarar eso, ¿eh? El judaísmo es una cosa y el cristianismo es otra cosa. Mal estaría estar haciendo una amalgama entre las dos.
Yo he visto algunos predicadores que se andan vistiendo como rabís judíos. Eso es una ignorancia y es un problema y eso que está ahí, ¿ya? Sí, puede haber nacido de nuevo alguien, Rodrigo. No hay problema en eso. El problema es la persistencia en la fe, es decir, el caminar cristiano. Yo puedo haber nacido, es que cuando hablamos de nacer de nuevo, no estamos hablando de una santificación automática. Cuando yo acepto al Señor Jesús como Señor y Salvador en un momento en mi vida, no es que Él me hace santo, perfecto. No, porque quedan defectos todavía. Hay cosas que pulir. Hay personas que llegan a los pies de Jesús porque vienen de una crisis determinada, puntual. Bueno, y eso ha gatillado en acercarse a Dios y el Señor los libera de ciertas cosas, los libra de ciertas cosas. Pero quedan otras. Queda egoísmo, queda rencores, hay cosas que hay que ir puliendo en la vida. Y eso se va puliendo. ¿Quién pule eso? El Espíritu Santo va puliendo eso en la vida. Entonces, claro, algunas personas pueden haber nacido de nuevo desde el punto de vista de la conversión, del encuentro con Jesús, pero ahí sí el caminar cristiano, donde hay que seguir perfeccionando la vida. Entonces, el mensaje de que tú no pierdes la salvación te induce a no perseverar justamente porque ya estás salvo. No importa lo que haga, ya soy salvo. O ya acepté a Cristo, ¿verdad? Yo he conversado con esas personas y tienen hay una, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, yo lo cuento desde mi experiencia. Si hay alguno que está en esa posición, yo lo respeto, tranquilo, no se enoje conmigo. Yo lo digo desde mi experiencia personal. Entonces, claro, te responden, no, es que Cristo ya lo hizo todo por mí. Ya, pero lo hizo todo por mí, pero eso es muy abstracto. ¿Cómo se lo hizo todo por mí? ¿En qué sentido todo? ¿Qué todo? Como todo. Depende. A ver, si yo por la fe en Cristo le he pedido al Señor que de todo, que por favor me ayude, me dé la fuerza para dejar el alcohol. Y efectivamente, el Señor me da la victoria y fortalece mi voluntad y yo digo no cuando veo una botella de alcohol. Y han sido tantos no al alcohol que ya no tengo ganas de beber. El Señor me ha curado, ¿verdad? Pero todavía tengo una mente un poco perversa. Todavía cuando voy por la calle tengo pensamientos sucios. Todavía soy algo violento con mi esposa. Todavía hay cosas que todavía tengo. Claro, el Señor me ha sanado, me ha ayudado a vencer el alcohol, pero hay muchos puntos más que hay que seguir venciendo. Y eso se logra en el caminar cristiano, ¿vale? La santidad, la perfección del carácter, ¿ok? Bien. Entonces, se está refiriendo Pablo aquí a los judaizantes, esos son los mutiladores del cuerpo. Ahora, ¿por qué Pablo les llama mutiladores del cuerpo? Porque los judaizantes presionaban o ejercían coacción a las iglesias de Cristo para que se circuncidasen. Decían, no, para ser completamente de Dios hay que circuncidarse también. violando, violando el acuerdo de Jerusalén, que habían dicho no exijan a los nuevos creyentes, sobre todo gentiles, que se circunciden porque no es necesario. Cuando usted estudia el libro romano, dice claramente, la circuncisión nada es. Ni la incircuncisión ni la circuncisión nada es, sino un nuevo corazón. Ahora la circuncisión es del corazón. Ya tú no eres más o menos porque eres circunciso o no. Eso es un signo externo, ¿vale? Pero había los judaizantes que insistían en que los creyentes en Cristo tenían que circuncidarse. O sea, estaban arrastrando agua para su molino, para el judaísmo, para la religión judía. Hay una amalgama ahí entre cristianismo y judaísmo, ¿vale? Así que Pablo los llama mutiladores del cuerpo, ¿vale? De hecho lo confirma, si ustedes leen el versículo 3, Filipenses 3:3, porque nosotros, Pablo habla como judío, nosotros somos la circuncisión. Claro, nosotros tenemos esa práctica, o hasta el momento, porque después ya con el cristianismo, aunque seas judío de raza, por decirlo así, de nacionalidad, da lo mismo si se circuncida o no, ya pasó a ser una tradición nomás. Desde el punto de vista de la salvación, da lo mismo si, aunque seas judío, te circuncides o no, da lo mismo, porque eso ya no tiene importancia
como signo distintivo de que es del pueblo de Dios. Ahora el que es del pueblo de Dios es aquel que entra por Jesús, ¿vale? Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu, noten, que la circuncisión es espiritual, del corazón, la conversión, ¿vale? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, la confianza no está en el acto o en la obra de circuncidarse, la confianza está en la sangre de Cristo, que es el que Él me circuncida mi corazón. ¿Se dan cuenta? Ya no está la confianza en la carne, sino en la persona de Jesús, ¿verdad? Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. Pablo era circunciso físicamente, pero también era circunciso de corazón porque aceptó al Señor Jesús. Por eso que dice, los que somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, haciendo referencia a su circuncisión de corazón, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ahí está la circuncisión. No teniendo confianza en la carne, es decir, yo ya no me jacto. Yo soy judío, soy circuncidado al 8º día, pero ya no me jacto de eso, porque para mí no significa ahora nada. Claro, antes de Jesús, claro, yo me sentí orgulloso, soy circuncidado del pueblo de Dios, pero después que acepté a Jesús, me di cuenta que aún estando circuncidado era un asesino, era un pecador, un transgresor de la ley. Por eso que en Romanos dice, lo que la ley para mí era vida, me resultó para muerte. Porque estando circuncidado, él decía, uy, se sintió orgulloso de ser circuncidado, soy del pueblo de Dios, es un signo de ser del pueblo de Dios, y quería matar cristianos. O sea, en vez de ser un guardador de la ley, obediente a la ley, era un violador de la ley. Por eso que en Romanos Pablo tiene un despertar y dice, lo que la ley para mí era vida, me resultó para muerte. Claro, él estaba engañado, creía que él era un fiel guardador de los principios de la ley, y resulta que era un violador de la ley. La ley dice, no matarás. Él justificaba el asesinar pensando que le rendía un servicio a Dios y no se le iba a contar por pecado, pero estaba violando la ley. Pero cuando aparece Jesús en su vida, toma verdadera conciencia de lo que es el pecado. Y se dio cuenta que él era un asesino y un violador de la ley. No matarás, él mataba. ¿Se dan cuenta? Así que para Pablo, la confianza en la carne, es decir, cuando hablamos de la carne en la Biblia, no solamente hace referencia al cuerpo físico, sino también a los actos de la carne, al vivir sin Cristo. El vivir sin Cristo, alejado de Cristo, divorciado de Cristo, es estar en la carne. Otra manera de entender la carne o estar en la carne es que en mi vida, a propósito de lo que me decía Rodrigo, en mi vida, en vez de manifestar los frutos del Espíritu, manifiesto los frutos de la carne. Por eso te digo, Rodrigo, hay personas que dicen ser cristianas, pero en su vida tú ves los frutos de la carne, no los del Espíritu. Ahora, el problema de esa persona no es que deje de ser cristiana, no es que su conversión no haya sido real, pero ha dejado de perseverar porque no camina dando frutos. ¿Vale? Porque nosotros, versículo 3, somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque, miren que es objetivo, hace la diferencia, Pablo. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne. O sea, si alguien, yo no sé si van a entender esta expresión los que no son de Chile, pero, a ver, voy a usar otra palabra. Si Pablo se quería jactar de algo, tenía. Claro que tenía, porque él era circunciso en la carne también. Pero eso para él ya no tenía importancia. Si aún, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pero no se trata de eso, decía Pablo. Y empieza a describir, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Empieza como a alargar el currículum de él, por decirlo así. Oye, si hay alguien que tiene de qué jactarse, ese soy yo. Yo tengo buen currículum, ¿verdad? Mira,
circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, la secta más conservadora y conservadora en el sentido que conserva la tradición. O sea, tenían de qué gloriarse. Pero ¿qué dice acá? En el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, al perseguir a la iglesia yo demostraba lo celoso que era. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. No había nada de qué reprocharle. Irreprensible quiere decir que no merece reproche. Irreprensible, sin reproche. Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia o jactancia? ¿Cuántas cosas yo me podría granjear eran para mi ganancia? Las estimaba ahora que está en Cristo, como pérdida por amor a Cristo. Miren qué maravilloso. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Esta palabra excelencia tiene que ver con la perfección también, con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, porque el conocimiento aumenta con la convivencia, con la relación con Jesús, el conocimiento aumenta. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado, noten esta palabra, Rodrigo, y ser hallado. Ese hallado dice relación con juicio. Alguien que es hallado es alguien que es buscado. Alguien que es hallado. La escritura, cuando hablamos de juicio, estamos hablando de un proceso donde se evalúa, se investiga al que dice que es de Cristo, a ver si es idóneo para el reino de los cielos, porque nadie, ningún envidioso que no venza la envidia aquí, se va a ir para allá. ¿Estás entendiendo, Rodrigo? ¿Para dónde va la cosa? Porque en el reino de los cielos no va a haber ningún egoísta. El egoísmo se tiene que eliminar acá. ¿Cuándo se elimina? En la vida. Por la fe en Cristo, tengo que vencer el egoísmo, que es fruto de la carne. Eso se vence acá. No basta con aceptar a Cristo allá y listo, estoy salvo. No, y si sigue siendo egoísta. Eso se tiene que eliminar porque Jesús no era egoísta. Ningún egoísta va a vivir en el reino de los cielos. La imperfección de la vida tiene que vencerse aquí antes de pasarte películas que te vas a ir para arriba. ¿Vale? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, mi propia justificación, que es por la ley. ¿Vale? Aquí Pablo está claramente hablando de mérito propio. No está atacando la ley. Está diciendo poner mi confianza en la ley, en mis propios méritos. Eso está enseñando Pablo, lo que enseña Romano. Sino que mi confianza está en el Salvador y en sus méritos. Pero eso a mí no me desliga de responsabilidades. ¿Vale? Para vencer un pecado tengo que desear vencerlo. Ojo con eso. ¿Vale? Si yo quiero dejar el alcohol, debo desear abandonarlo y pedirle al Señor Jesús que me dé poder, que me dé fuerza. Cuando hablamos de poder, no estamos hablando de unos rayos y unas luces que caen, no. Estamos hablando que Él fortalece, por el Espíritu Santo, fortalece mi voluntad, mi decisión. Acá está el alcohol. Y yo sé que tengo problemas con el alcohol. Siempre explico este ejemplo. Leslie ya debe estar cansada de repetir el mismo ejemplo. Esta es la botella de alcohol. Y yo tengo una debilidad por este alcohol, que me vence constantemente. Digo que no, pero siento el olor y yo caigo, y caigo, y caigo. Los amigos me invitan y caigo otra vez. Porque yo solo no puedo.
necesito que mi deseo de abandonarlo sea fortalecido, la voluntad sea fortalecida por el Espíritu Santo. Ambos me dan la victoria. Por lo tanto, cuando se ve en el vaso de alcohol y yo he solicitado la gracia de Cristo que me fortalezca para decir no cuando me encuentro con la prueba, y cuando me encuentro con la prueba es el momento de ejercer la fe y decir no, en el nombre de Jesús te digo que no, porque me ha hecho mucho daño. Yo no puedo, seguramente me vas a vencer si yo solo doy la lucha, pero junto a Cristo, en Cristo somos más que victoriosos. Y gano la victoria, digo, no, gracias, por ahora no. Y al día siguiente otra vez viene la botella y otra vez la lucha y la guerra. No, gracias, no, gracias. Segundo día de victoria. Y luego viene el tercer día de victoria, el cuarto día de victoria. Y va a llegar el momento en que ha pasado una semana de victoria, un mes de victoria. Y el Señor poco a poco va sanando eso y hasta cuando ni siquiera el olor me va a cautivar ahora. Pueden pasarme las botellas de whisky delante mío y no me va a producir nada porque he vencido en Cristo ese pecado. Eso no se llama salvación por obra, se llama cooperar con el cielo. Hoy en día la iglesia confunde eso, que porque yo hago un esfuerzo personal, que es mi parte del plan, de decir no a lo malo, eso es obra. ¿Verdad? No, eso no es obra. Eso es hacer uso de mi voluntad y decir no, no. Y esa decisión es fortalecida por el Espíritu Santo. Y así se logra la victoria sobre el pecado. Eso no es obra. Eso no es salvación por obra. ¿Vale? Eso es salvación por la fe. Eso es victoria por la fe. ¿Ah? Y eso no se entiende porque no se entiende Romanos ni Gálatas. Y no se entiende justificación por la fe. Eso es todo. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que sí, es que puede haber un nuevo nacimiento, pero te vuelvo a repetir, la idea de volver a nacer, la idea de la conversión, no significa santificación automática. Ojo, cuando uno acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Se produce un nuevo nacimiento, que es la conversión, ¿vale? Pero la conversión no tiene que ver con santificación automática. No quiere decir que en ese momento yo soy santo, impecable, sin pecado. No. El nuevo nacimiento tiene que ver con la justificación por la fe, con el perdón de los pecados, pero de ahí hay que seguir un camino de obediencia o de perfección del carácter, o santificación lo llama la Escritura. ¿Ya? De ahí comienza el peregrinaje, por decirlo así, ¿ya? Bueno, no me puedo pasar para hebreo ahora porque si no me voy a salir del tema y la idea no era esa. Ya estudiaremos y profundizaremos en eso. No, paciencia, ¿vale? Hay muchas cosas que aprender y desaprender. Ya se los digo con mucho cariño. Ya, Leslie, vale. Bien. Eh, termino entonces, termino con el texto de Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. A fin de conocerle. Noten que el propósito de la justificación por la fe es conocer a Jesús, su persona. Jesús era la justificación por la fe andante. Jesús no solamente le decía que sí al Padre, obedecía al Padre. Jesús no solamente le decía sí, Padre, lo voy a hacer, lo hacía. Jesús vivía los principios del reino de Dios. No solamente era de dientes para afuera, Jesús era la personificación de los principios de la ley de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo, Jesús lo vivía. Él vivía en santidad, vivía en obediencia. Por eso que era perfecto. Sed
como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Okay? Jesús mismo nos da el ejemplo de una vida de obediencia en santidad. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Obra, actos, testimonio, vida, conducta, obra, eso es. ¿Vale? Bueno, ese aspecto de experiencia de la justificación por la fe del creyente se ha abandonado hoy. Es más, está desacreditada, por lo mismo que le acabo de explicar. Cuando uno habla de perfección de la vida o de victoria sobre el pecado, automáticamente entienden en su mala comprensión de la justificación por la fe, salvación por obra. No, no confundir peras con manzanas. Bien, entonces termino hasta ahí solamente, hasta el 10, claro, hasta el 10 no lo leí completo, a fin de conocerle, noten, con esto termino, esto está maravilloso, sacar el internet. Versículo 10, a fin de conocerle. Noten, y el poder. Una característica de un verdadero hijo de Dios es que el poder de Dios descansa sobre él. ¿Qué significa? Esta es otra idea equivocada que tiene la iglesia. Cuando la Biblia habla que el poder de Dios y recibiréis poder, el ala de la iglesia que está en tiniebla, que es la mayoría, ¿qué piensa? Dice, poder, luces, maravillas, milagros, hechos portentosos, fuego cayendo del cielo. Ahí no está hablando de eso. El poder de que está hablando ahí es el poder que me capacita, poder de Dios que me capacita para vencer el pecado. Ese es el poder. ¿Vale? Y el poder de su resurrección. Claro, hace alusión a la resurrección, pero él hace alusión al poder de Dios sobre la vida, sobre la muerte, el poder de su resurrección. Que así como estamos muertos en delitos y pecados, Él nos puede resucitar a una nueva vida. Y la participación en comunión, la participación de sus padecimientos, claro. Note que uno de los motivos por los cuales la iglesia es perseguida no es porque dice que siga a Cristo, es porque vive como Cristo vivió. Por eso es que es perseguida. La iglesia es perseguida por su estilo, por su testimonio personal. Participación de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Acuérdense lo que dice Pedro cuando señala de que si nos persigue, voy a parafrasear, porque no me acuerdo textualmente cómo era, pero ustedes saben a lo que voy a referir. Cuando él dice, cuando el apóstol Pedro dice, cuando él habla de los que son perseguidos, acá está, 1 de Pedro 4, 12, con esto termino. 1 de Pedro 4, 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, noten, fuego de prueba. Las angustias, la tribulación, las persecuciones prueban. ¿Qué prueban? La fe. Prueban de qué estás hecho. Prueban el carácter. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si una cosa extraña os aconteciese. ¿Quién dijo por ahí que la iglesia no iba a ser perseguida? La persecución, la opresión o la tribulación es un instrumento de prueba. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En la fe tiene que ser probada. Hay un examen. Ahora, ¿para qué son los exámenes? Para no estar autoengañados. A ver, sí,
Gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, ¿hasta dónde me dice gloria a Dios? Sino gozaos por cuanto, y acá está la gracia, noten, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, es una bendición la persecución porque nos acerca a la misma experiencia de nuestro Maestro. Es un privilegio. Por eso que Pablo dice al otro lado que estamos leyendo, partícipe de los padecimientos de Cristo. Un orgullo. Sino gozado por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto de gozarnos con gran alegría cuando Él se revela en su gloria, la parucía, la segunda venida de Cristo, porque dice acá que nos gocemos. Bueno, porque seremos dignos, porque hemos sido consecuentes, hemos sido genuinos. Es oro genuino, no oro falso, porque hemos pasado por las pruebas y hemos vencido por la fe, porque el justo vivirá por la fe y la salvación es por la fe. Pero ahora, ojo con esto. No, ya no me voy a extender más. Mejor no. Se lo voy a empezar análisis de primera de Pedro, no es la idea. Tengo un curso también sobre las cartas petrinas, a alguien le interesa. Vamos a dejarlo hasta acá. Me he extendido más de lo que tenía pensado, pero van saliendo preguntas, van saliendo comentarios. No esperen que quede todo zanjado en 1 hora, 2 horas de transmisión. Esto requiere de estudio bíblico, conversación, ¿vale? Yo respondo así a la pasada las preguntas que hacen, los comentarios, pero aquí no, es un poquito difícil, ¿cómo se llama? Profundizar tanto, ¿verdad? Bien, lo vamos a dejar hasta acá. Yo les agradezco mucho la paciencia. Saludos a todos, Rodrigo, Leslie. Bueno, y espero que aquellos que vean esta transmisión los llame a la reflexión, los motive a escudriñar la escritura, ¿vale? Como decía un profesor que siempre lo cito, Leslie también debe estar mareada con esto, me lo ha escuchado en todos los cursos, Leslie. Una vez tuve un profesor famoso acá en Chile, abogado, que fue profesor mío de Derecho Político, cuando alguna vez estudié Derecho. Y él una vez dijo en clase, se me grabó para toda la vida eso hasta el día de hoy, y es que el que pierde el control, lo pierde todo. ¿Vale? Nosotros somos seres emocionales, pero también somos seres racionales. Y tenemos que buscar ese equilibrio entre la razonabilidad y la emocionalidad, que si no es controlada, nos lleva a la impulsividad. ¿Vale? La Biblia habla que uno de los frutos del Espíritu Santo es la templanza o el dominio propio. ¿Vale? Eso es un fruto del Espíritu. ¿Mm? Bien, oramos para concluir esta lectio de hoy. Bendito Dios y Padre, gracias por esta instancia, esta reunión que me has otorgado, que me has permitido realizar. Gracias porque me has dado la habilidad para poder expresarme de la manera más sencilla. Gracias por aquellos que han hecho sus preguntas, que han estado presentes, que han tenido paciencia. Danos, Señor, ese poder, esa fuerza de lo alto para vencer los vicios, pecados que aún subsisten en nuestra vida. Ayúdanos a no caer y caer y caer, sino que vencer definitivamente y no caer más con ciertas cosas que aún nos agobian. Danos la victoria por la fe en nuestra vida a fin de reflejar cada vez más tu vida, tu imagen, restaurar la imagen que se perdió en Edén en esta vida. Ayúdanos, Señor, porque con tu poder podemos lograr la victoria. Todo lo podemos por la fe en Jesús que nos fortalece. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, los dejo. Hemos terminado una nueva lección de Lectio, donde tengo una conversación ya más distendida, donde me atrevo a opinar algunas cosas, qué sé yo. ¿Ah? A veces hablo algunas cosas un poco
bastante directas. Yo suelo ser muy directo cuando me expreso, sobre todo cuando veo situaciones que son indignantes para el Evangelio, pero siempre lo hago, digamos, con cierto protocolo, ¿ya? Nunca tampoco me cruzo ciertos límites, ¿ya? ¿Ok? No me dejo llevar por esa pasión impulsiva tampoco. ¿Ah? Bien, esta grabación queda en la sección videos en vivo de Veritas Day y pueden repasarlo y compartirlo con otras personas. Dios les bendiga, que tengan una linda noche. Bye bye.